El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Después de escuchar la enseñanza de Jesús, muchos de sus discípulos decían: es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Jesús, sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve. Las palabras que les dije son espíritu y vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen. En efecto, Jesús sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y agregó: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde ese momento, muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Jesús preguntó entonces a los 12: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que crees que eres el Santo de Dios. Es palabra del Señor. En la primera lectura que acabamos de escuchar, todo el pueblo de Israel está reunido en los llanos de este lugar que se llama Siquem. Estamos a la frontera de la tierra prometida. El pueblo de Israel, después de su exilio, después de la salida de Egipto, país en el cual vivía en esclavitud, liberado por el Señor, ya está por entrar en esta tierra que el Señor ha prometido. Nadie de los que salieron de Egipto están presentes. Todos se han muerto. También el líder, el jefe de ellos, el grande Moisés, no está. El Señor no ha permitido a esta generación que, después de haber visto la fuerza, el poder de la mano del Señor que los ha sacado de la esclavitud, no ha creído. Y entonces hay sus hijos, sus nietos. Hay otro líder que se llama Josué, Y Josué, que es un hombre muy cabal, es un hombre noble y es un amigo de Dios, los reúne todos, reúne a estos jóvenes, a esta nueva generación, antes de entrar en la tierra prometida. Él sabe bien que esta entrada no será tan fácil, porque van a ocupar tierras donde hay otros pueblos. Será necesario pelear, se necesitará fuerza y espíritu de cuerpo, espíritu de familia. Y entonces reúne todos ellos para que puedan decir una vez más en quién
este pueblo verdaderamente pone su fe. Y la pregunta que Josué hace a todos ellos es muy sencilla. ¿En qué Dios ustedes van a confiar? ¿En el Dios de sus padres o en los otros dioses? ¿En el Dios que los ha sacado de la tierra de Egipto o en los varios dioses que han encontrado a lo largo del camino? Muchos. ¿En qué Dios van a confiar? ¿En el Dios de la historia, de la antigüedad, o en los dioses de pronto que van a encontrar en el futuro, en esta tierra que van a invadir? Él quiere escuchar una respuesta. Él quiere que el pueblo haga su opción, que pueda escoger, porque en la vida nos toca escoger muchas veces. Nos toca decir en la vida si yo quiero vivir por el bien, vivir por el mal, vivir con esta mujer, vivir con el otra, si quiero vivir por el Señor o si quiero vivir o tomar otras opciones. Toca hacer opciones en las vidas, opciones claras que van a orientar nuestra existencia. Y Él quiere, Josué, que este pueblo tome su opción. Y el pueblo dice que sí, nosotros estamos con los dioses, con el Dios de nuestros padres, con Yahvé, con el que nos hizo salir de la tierra de Egipto. Renuevan la alianza, renuevan la amistad con Dios. Y entonces, ¿por qué hacen esto? Bueno, claro, Josué los guía en la tierra prometida. En el Evangelio hay mucha menos gente, no está todo el pueblo de Israel reunido, no estamos en los grandes llanos de Siquem, sino que estamos en la sinagoga de Cafarnaúm. Estamos leyendo este discurso que Jesús hizo en la sinagoga de Cafarnaúm. Son 5 domingos que estamos leyendo este discurso. Hoy también el Señor, al final de este discurso, pide que la gente que lo está escuchando tome una opción, escoja. El Señor hizo este discurso y este discurso fue un fracaso tremendo. No hay muchas personas que han entendido lo que el Señor quería decir. Ustedes se acuerdan, este discurso empezó con la multiplicación de los panes. El Señor multiplicó el pan y los peces. Y la muchedumbre estaba allí diciendo, uy, hemos encontrado un líder capaz. Caramba, este Señor nos va a multiplicar todos los panes, todos los peces, toda la comida. Este Señor nos va a dar poder, este Señor nos va a dar riqueza, este es el Mesías. Si hace esto, pero esto no estaba en la mente del Señor. Esta no era la idea del Señor. La idea del Señor era enseñar a la gente a compartir, no hacer milagros para dar más pan a los que no tenían. Pero el Señor va a desilusionar también los líderes de la comunidad, los sacerdotes, porque les va a poner en crisis el sistema, la idea de Dios que ellos tenían. Un Dios que tocaba obedecer, obedeciendo a miles leyes de pureza. Y el Señor le dice que no, que el Dios del pan de vida no es un Dios que le importa muchísimo la pureza de la gente, más que le importa el corazón de la gente.
el Señor actúa una política diferente, que es la política de la misericordia, del amor. Esto es lo que es importante. Y entonces ustedes entienden que las personas que tenían privilegios, bueno, ustedes creen que a todo el mundo le guste Papa Francisco cuando va diciendo que la iglesia, que los obispos, que los curas no deben tener todos estos privilegios que de pronto tienen muchas veces. No a todo el mundo le gusta un mensaje así. Y entonces el mensaje del Señor, cuando quiere quitar los privilegios a los que lo tienen y de pronto lo tienen sin merecerlos, bueno, es un discurso que no va a ganar mucha aprobación. Pero hoy hemos escuchado en el Evangelio que también los discípulos tienen problemas con el discurso del Señor. ¡Ay! Es duro este el lenguaje, ¿quién puede escucharlo? En efecto, Jesús sabía desde el primer momento quién eran los que no creían y quién era Él que lo iba a entregar. Desde ese momento muchos de sus discípulos se alejaron de Él y dejaron de acompañarlo. Estos discípulos entienden que el Señor le va a ofrecer un camino que no es un camino fácil. El camino que el Señor le va a ofrecer es el camino de la cruz. El discurso eucarístico del Señor, después lo miraremos porque lo celebramos todas las veces. El pan compartido quiere decir el cuerpo ofrecido, quiere decir el sacrificio que el Señor hace por todos nosotros y que quiere a nosotros de hacer en su nombre. Hagan esto en conmemoración mía. Esto es lo que el Señor pide, y esto a los discípulos no es que les guste muchísimo. Les gustaría un camino más fácil, un camino de pronto detrás de este Señor, este rabí, este maestro, que le pueda dar un poquito más de honor, no muchos problemas, como los discípulos empiezan a entender que este camino le va a dar. Y fíjense, entender que el Señor sabe muy bien los que creen y los que no creen. Si el Señor estuviera aquí hoy y mirara a cada uno de nosotros en la cara y nos dijera, "Ma, ¿tú crees en mí?" Y nosotros, sabiendo que Él sabe si nosotros creemos o no creemos, ¿cómo nos sentiríamos? ¡Ay, qué Señor tan invasivo de nuestra libertad y de nuestra intimidad! Pero es así. ¿Quién es que de verdad dice al Señor la respuesta que el Señor necesita? El Señor pide una opción. ¿Con quién quieren estar? ¿Ustedes también se van? ¿Quién se queda? Y hemos escuchado la respuesta de Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Pedro hizo la experiencia de Jesús. Pedro, que había caminado con el Señor, que de pronto había empezado a entender que el camino del Señor era de verdad el camino correcto, le contesta con toda su sencillez, en el mismo tiempo con un poco de fe: Señor, pero ¿dónde podemos ir? ¿A quién iremos? Si nosotros pensáramos hoy, pero ¿cuáles son las cosas que muchas veces nosotros queremos agarrar, que queremos poseer, que queremos en nuestras vidas? ¿Cuántas veces corremos detrás de personas, de ideas, de cosas materiales, pensando que estas cosas nos van a dar la felicidad? Y después nos damos cuenta que
o no logramos conseguirlas, o también si logramos conseguirlas estas cosas, nos quedamos así, sin toda esta felicidad que esperábamos. Tú solo tienes palabras de vida. Y nosotros hoy, si el Señor llegara hoy, bueno, si llegara, el Señor está hoy. El Señor está presente en esta congregación de muchas maneras diferentes. El Señor está presente en su palabra, acabamos de escucharla. Esta es palabra de Dios. Mi explicación es pues una explicación pobrecita, pero la palabra tiene todo su sentido y toda su riqueza porque es palabra de Dios. Y esta puede suscitar en el corazón de cada uno sus reacciones. Pero el Señor está presente en la Eucaristía, en el cuerpo y en la sangre del Señor. El Señor está presente en cada uno de nosotros que vamos a comulgar y vamos a recibir la comunión. El Señor está presente en la comunidad aquí reunida, en todos nosotros. Y el Señor está presente en el sacerdote en el momento en que actúa, sobre todo en la consagración. Así. Entonces el Señor está aquí. Y si el Señor nos hiciera la pregunta, pero ustedes, ¿qué quieren hacer? ¿Quieren irse o quieren quedarse? ¿Cuál es el Dios que quieren seguir desde hoy en adelante? La pregunta de Josué al pueblo de Israel. Bueno, hermanos, esta es un poco la pregunta que ahora nosotros llevamos a la casa, para que cada uno pueda meditar un poco, pueda rezar un poco sobre esta pregunta. La pregunta que el Señor nos hace es, pero tú, ¿quieres de verdad, crees en mí? ¿Quieres de verdad venir detrás de mí, quedarte conmigo? Vamos a pedir al Señor que nos dé la sabiduría y la fuerza de escoger Él una vez más. Porque si escogemos Él, es verdad que el camino de pronto no será tan fácil, pero el Señor nos dice cuál es la naturaleza de este camino, que es el amor. Y con el amor no se vive mal. Si todos nosotros fuéramos capaces de vivir con amor, este mundo sería un mundo diferente. Miren lo que dice San Pablo en la segunda carta. Tiene este vocabulario un poco antiguo, con las mujeres que tienen que estar sometidas a su esposo y el esposo que tiene que amar a la mujer. Bueno, esta sumisión no es tan moderna como vocabulario. Pero ¿qué quiere decir al Señor? Quiere decir que la mujer tiene que ser la cosa más importante por el esposo y el esposo tiene que ser la cosa más importante por la mujer. El número uno en la vida de la pareja, por el esposo tiene que ser la mujer y por la mujer tiene que ser el esposo. Por los padres tienen que ser los hijos y por los hijos tienen que ser los padres. La otra persona tiene que ser el número uno en la vida, en las opciones que yo tengo que hacer. Esto es el espíritu evangélico. Es poner el otro como la persona que yo estoy llamada a servir, por la cual yo hago opciones de amor, que yo amo. Amar a una persona quiere decir a esta persona, tú eres más importante que yo. Tus necesidades, tu vida, son más importantes de las necesidades que yo tengo y de la vida que yo vivo. Si esto, que es la opción de Cristo, porque Cristo es lo que hizo, si esto fuéramos capaces de intentar hacerlo, bueno, el mundo en el cual viviríamos sería de verdad muy diferente.
Nos ponemos ahora de pie y vamos a profesar nuestra fe, repitiendo una vez más las profesiones bautismales. ¿Creen ustedes en Dios, en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, ¿creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, cree en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Sí. Y que Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos concedió la remisión de los pecados, nos guarde su gracia en el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén.